no es reelección, es prórroga. Pero los no tienen la mayoría del Senado. Pero si logran construirla, te voy a decir, si logran construirla en la Cámara de Diputados y en el Senado, como ya ha ocurrido, logran, bueno, pues sin ir más lejos, en esta reforma al Poder Judicial, que le dio más tiempo al presidente de la Corte, votaron diputados o senadores, perdón, del PAN y del PRI. No sé si les pasaron una bola rápida, se vieron muy lentos o de plano se vendieron, no sé, pero votaron. Esa mayoría se puede construir. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle al presidente que si quiere pasar a la historia, pase como un presidente que no fue seducido por la tentación reeleccionista. Pero yo sí creo que vamos rápidamente en la misma ruta de países que han construido autoritarismos así. En el libro de ¿Por qué mueren las democracias?, de Levinsky, señala precisamente, primero, que la mayoría de las dictaduras del siglo XX llegaron por votos. La de Chávez llegó por votos, por ganó supuesto. abrumadoramente. Maduro. De acuerdo, con fraude y todo. Ya instalada dictadura. Pero Ortega, Evo llegó con Daniel votos. Ortega. Daniel Ortega, que lleva ahí como 30 o 40 años. Ahí, y muchos, bueno, y Mussolini llegó por votos, claro, y Hitler llegó por votos. Hitler, sí. Entonces no podemos jugar Correa, Ecuador, sí, se quiso y no todavía, Sí, yo que veo en Venezuela, bueno, y ahorita comento que veo en México respecto a Venezuela, pero voy al tema de los americanos. Yo, además que quiero mucho al presidente Biden y hemos sido, no solo cuando él fue presidente, vicepresidente y yo presidente, es un gran tipo, sino que me invitó 2 veces al centro Biden en 16 y 17. Estuve en una estancia académica en UPenn y luego lo vi él mismo me regresó un almuerzo en el centro Biden en Washington. Y lo estimo bastante. Somos compañeros en una comisión que se llama Comisión Interatlántica para la Integridad Electoral, que empezó a investigar, por ejemplo, la intervención de Rusia en las redes sociales en diversas elecciones en el mundo. Desde luego en la de Trump, la primera, que fue... En el Brexit. En el Brexit, en el plebiscito de Colombia. En otras elecciones en Italia y desde luego en México en 2018. Eso ya no se hizo por mal el estudio ni se publicó, pero es un hecho. Así es. Entonces, con Biden, yo lo veo desgraciadamente, Carlos Ángel, muy ocupado en un problemón que le estalló en los primeros 100 días, que es la migración masiva de centroamericanos y ahora de mexicanos, que ya se había acabado, y especialmente el tema de los niños migrantes no acompañados. a Biden. A Biden. Ese problema le estalla brutalmente en las manos, le está debilitando la presidencia, le está arruinando su mandato, y es la prioridad número 1, diría yo, después de la pandemia, o incluso la 1, porque la pandemia la verdad está resolviendo muy bien. Es la prioridad número 1 para Biden, porque y tiene que meterle todo para arreglarlo. Por eso nombra a Kamala Harris, vicepresidenta, como encargada de todo este tema, que fue procuradora en California. ¿Cuál es la prioridad entonces para Estados Unidos? Arreglar ese tema. Y necesita al gobierno mexicano para arreglarlo. Necesita al gobierno mexicano para hacer esta, pienso yo, vergonzosa conducta de frenar centroamericanos en nuestra frontera a palos. Como dice el propio presidente, macaneando centroamericanos. Y esa carta de negociación va a pesar para la estrategia que siguieron todos los populistas mexicanos y latinoamericanos, que es decir, yo te ayudo en tu tema, pero te haces de la vista gorda en mi tema, que es el de autoritarismo. Y no veo Estados Unidos con un poder cargar con eso, y además con cierto complejo de culpa que trae por las intervenciones ofensivas que se ha hecho. Y por los fracasos que ha tenido. Tú mencionaste Cuba, pues era una islita de este tamaño, pero en el pleno apogeo soviético los gringos no pudieron hacer absolutamente nada, y Fidel Castro se quedó ahí. Yo solía decir, oigan, yo voy a ser presidente, Fidel Castro todavía es presidente, y ya era presidente antes de que yo naciera, no marchen, pues digo, entonces yo por ahí, si tenemos que sacar a México, lo vamos a tener que hacer los mexicanos, y olvídate de los gringos, ahora sí que ni el enfermo quiere ni hay que darle. Yo no veo ni remotamente, me indignaría que hubiera una intervención. A mí también. De los americanos. No, pero aunque lo fuera, no, ahora sí que por ahí no va. Yo creo que el Andrés Manuel es un tipo muy pragmático, es muy inteligente. Yo creo que no hay que ni subestimarlo ni ofenderlo, porque la ofensa degrada, es denigrante para quien la hace, es denigrante para mucha gente que la oye, y además no es cierto, es un tipo muy astuto, y por supuesto sabe que puede jugar esta carta de detener migrantes centroamericanos con tal de que lo dejen en paz los americanos y hacer su santa voluntad. No entiende, eso sí, o no acepta porque está cargado de prejuicios él y la gente que lo rodea, y en general la izquierda latinoamericana bofa, digamos, esta gritona, están cargados de prejuicios ideológicos que no los dejan razonar. Sí. Y el prejuicio económico básico es: lo que haga el gobierno está bien, lo que haga el sector privado está mal.
lo que haga el gobierno nacional está bien, y si es sector privado extranjero está mal, y van a atacar eso, y por eso nos van a hacer pagar a todos los mexicanos las pérdidas de Pemex, que son arriba de $500 millones de pesos al año. Por eso. A ver. Bueno, perdón. tú no, Ángel, no, es que, perdón, no me terminaste de contestar, o no terminaste de Corrijo, contestar. es inteligente en el sentido No. que tiene una astucia política enorme, no, pero pero en términos económicos está a mi dominado por sus pregunta. prejuicios. Si gana la mayoría el presidente, llegaremos a ser, habrá autoritarismo en Sí, México. yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura. Así. Yo no me voy con sea, el matiz neta, de que neta dictadura. pero está clarísima la señal, insisto, el presidente no nos engaña. Cuando él dice que prorrogar el mandato contra la Constitución no es reelección, sino prórroga, pues claro que es una violación constitucional, lo está diciendo claramente lo que piensa él de la Constitución. Cuando el líder de la Cámara de Diputados de Morena dice, bueno, está bien, ustedes en este debate del 97 constitucional o 94, ustedes nomás, los conservadores, les interesa el derecho y la Constitución. A nosotros nos interesa la justicia. Con ese argumento de que la justicia que yo interpreto es la que vale por encima de cualquier ley, ese es el argumento. Cuando se supone que mi moral es superior a los demás por encima del derecho, ese es el argumento de las dictaduras en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos, Carlos. Y entonces... Así va a ser. Sí vamos en ruta a ser como Venezuela, y sí vamos más rápido que los venezolanos. No mames. Vaya, déjame serle al abogado del diablo. Está bien. Lo digo con todo respeto. Yo conozco empresarios mexicanos, como tú bien dices, súper valientes, y que por supuesto ni son dejados, y en las peores circunstancias hoy siguen comprometidos conmigo. Pero la gran mayoría no son así. De acuerdo. La gran mayoría, incluso los grandotes, son Órdenes bien que- sacatones. Y están pensando más en su dinero y ni siquiera pensando bien, porque no ven el riesgo que se viene sobre su dinero, sobre su patrimonio, su ranchito, quién sabe dónde. Y a la hora que dice organicémonos para enfrentar esta dictadura que se viene, te dicen échale ganas y cuentas lo que se ofrezca menos de dinero. Y ni un centavo. A nosotros nos dieron ni un centavo. ¿Y sabes qué? Son bien sacatones. Nomás dice el presidente, les truenan los dedos y ahí están tragando tamales de pibil o de quién sabe chipilín. qué, de chipilín, Chipilín. en Palacio. No, Los más con todo caros del respeto, mundo. son bien sacatones y grandotes y así, muy elegantiosos, ilustrosos y labiosos. No van a hacer lo que les corresponde. El ejército ya ha dicho que está en condiciones muy difíciles. No pongamos en el predicamento al ejército de tener que decidir ellos, porque no son jueces, que es constitucional o no. Ellos van a obedecer las órdenes del presidente porque son verdaderamente leales al presidente, a quien siguen reconociendo como la institución más importante del Estado mexicano. Pero no los pongamos en el predicamento de cuándo pueden obedecer o desobedecer una orden. Los gringos, yo ya te dije, están ocupados, por no decir que en la luna, ¿no? ¿Quién va a detener esto? Tenemos que ser los ciudadanos de carne y hueso y los de a pie. Yo creo que en ese sentido no hay duda. Coincidimos totalmente. Y hay otro factor. Andrés Manuel sí tiene mucho apoyo. Entonces no pensemos en esta utopía de que un día va a llegar un día súbito lleno de luz en que la gente se levanta y cae el gobierno. No va a ser así, porque entonces tiene apoyo y gente muy violenta que la está polarizando. Y además ganó legalmente. Estos que hicieron frena, que dijeron vamos a juntarnos en el Zócalo, y como hicieron en Yugoslavia hasta que caiga, pues no es así, compañero. Se vistieron como de lobo feroz y fueron a soplarle a la casita de Cuando los, yo lo de los dije, puerquitos. eso de Gilberto de los- Lozano se me echaron encima. No, Exactamente la verdad es que lo no es mismo. así. Claro. A mí Requerimos también. una organización ciudadana permanente, estructurada, disciplinada, con parámetros éticos y dispuesta a organizar y lucharse, no para el 6 de junio, eso ya estamos Ya tarde, está. cabrón, para los El próximos 24, 10 años. 27, el Porque 30. si no paramos con una mayoría opositora a Morena este 6 de junio, esto se va a exacerbar. Totalmente El de poder acuerdo. presidencial, que es un veneno para quien gobierna. Yo estuve ahí. Y vamos a tener que prepararnos para una década más de oscuridad en México. Sí, ¿verdad? El problema es, ¿qué pasó con Venezuela? Chávez gana en 97, 98 democráticamente. ¿Qué hacen los grandes capitales? Uno, a Miami de volada. Otros, los de la lana y algunos de los medios, igualito que aquí, se arreglan rápido con Chávez en temas de lana. El resto de la gente, profesionistas, empresarios, grandes, pequeños medios, que se la viven criticando con toda razón la burocracia, la corrupción de los partidos políticos. COPEI de Venezuela, de la línea un poco del PAN aquí, Socialdemocracia de Venezuela, de la línea del PRI-PRD, colapsaron por corruptos, por ineptos,
como están haciendo los partidos políticos tradicionales aquí. Pero pasaron 10 años sin que nosotros viéramos. Hasta 2008-2009 salió un Capriles, salió un Leopoldo López, una Lilian Tintori. ¿Qué pasó toda esa década en Venezuela? La sociedad civil se quedó dormida esperando que si los gringos, esperando que si el ejército, diciendo Venezuela no es Cuba, y ¡zas! Nosotros no podemos esperar 10 años, es lo que quiero decir. Ahorita Totalmente tenemos de que acuerdo.